Así que si quieres dominar en tu deporte, no tener los huevos de adorno y mear en la cara a tus rivales, encima vas a follar más. Por lo tanto, son todo ventajas y no hay razón para no hacer esto. Y como vamos a ver, esto es una pérdida de tiempo. Que este tipo de resistencia está muy sobrevalorada y es para gente con falta de testosterona. Y es que aquí está la clave del vídeo, y es que la resistencia no existe. Y si te dijera que por muy bueno que seas, sin esta cualidad no vas a llegar a nada en tu deporte. Pues bien, esto es lo que vamos a ver hoy, cómo mejorar tu resistencia, qué tipos de resistencia hay y al fin y al cabo cómo pasar por encima al resto de tus rivales. Ahora bien, si quieres escuchar lo que te va a recomendar todo el mundo para mejorar tu resistencia, te recomiendo que te vayas de aquí. En cambio, si quieres escuchar lo que no te va a contar nadie de cara a mejorar tu resistencia, quédate porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo mear en la cara a tus rivales y a cómo llevar tu salud y tu rendimiento al siguiente nivel. Bien, en primer lugar vamos a ver qué tipos de resistencia hay y cómo mejorar cada uno de estos tipos. En primer lugar tenemos la resistencia aeróbica y la mayoría de la gente se va a centrar en este tipo de resistencia únicamente en este aspecto. Pero vamos a ver que este tipo de resistencia está muy sobrevalorada y es para gente con falta de testosterona. Y este tipo de resistencia básicamente sería la resistencia a baja intensidad, es decir, la resistencia de larga duración pero a muy baja intensidad. Y la mayoría de la gente, de preparadores físicos, de jugadores, todo el mundo se centra en este tipo de resistencia, incluso en deportes como el baloncesto, fútbol, voleibol, cualquier deporte de alta intensidad. Y como vamos a ver, esto es una pérdida de tiempo. Y bien, si queremos mejorar la resistencia aeróbica, tenemos que entender que es lo más fácil que hay en esta vida. Y es que de manera simple, cuanto más tiempo y a más baja intensidad entrenemos, más vamos a mejorar esta resistencia aeróbica. Básicamente, por ejemplo, sería mediante trote suave, bici suave, máquinas de remo o cualquier tipo de máquina de CrossFit, de cardio. Básicamente cualquier tipo de actividad a baja intensidad y durante mucho tiempo. Por ejemplo, durante 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Esta sería la mejor forma de mejorar la resistencia aeróbica. Y no digo que este tipo de resistencia sea mala o vaya a ir mal para cualquier tipo de deportista, no. Pero sí que digo que hay muchísimas mejores opciones para aprovechar tu tiempo y mejorar tu rendimiento y muchísimas mejores opciones de cara a mejorar tu rendimiento en deportes de alta intensidad, que es en lo que vamos a competir. Y por lo que digo que este tipo de resistencia es para gente con falta de testosterona es porque sí, vas a hacer muchos metros, muchísimos kilómetros durante un partido, pero no vas a marcar ninguna diferencia, no se va a notar que estás en el campo porque lo único que haces es pasearte. De hecho, es el tipo de ejercicio que se le recomienda a las personas mayores, por ejemplo, cuando ya tienen que bajar el colesterol, bajar el azúcar, controlar la tensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si se recomienda este tipo de ejercicio para personas con la funcionalidad muy reducida, ya nos dice bastante sobre este tipo de ejercicio para mejorar nuestro rendimiento. Es decir, si te centras únicamente en este tipo de resistencia, no te va a valer para una puta mierda. En cambio, como segundo tipo de resistencia tendríamos la resistencia anaeróbica. Y aquí es donde está el dinero de verdad, donde te vas a diferenciar sin ningún tipo de duda de cara a tu competencia. Y es que este es el tipo de resistencia a alta intensidad, es decir, te va a permitir durar más realizando ejercicio físico a la intensidad que se te va a exigir en una competición. Y déjame decirte que la mayoría de preparadores físicos, de jugadores, etcétera, entrenan muy mal este tipo de resistencia. Y bien, ahora te voy a explicar cómo mejorar esta resistencia anaeróbica, es decir, a alta intensidad. Pero antes de todo tenemos que entender que si eres mejor en altas intensidades, es decir, si trabajas más la resistencia anaeróbica, te vas a hacer mejor a bajas intensidades. En cambio, si trabajas a bajas intensidades, si trabajas mucho la resistencia aeróbica, no vas a ser mejor en resistencia anaeróbica, es decir, a alta intensidad, o no va a transferir apenas esa resistencia a baja intensidad a deportes de alta intensidad. Y es que déjame que te cuente una pequeña historia de cómo un tío gordo y de 100 kilos como yo, sin haber trabajado la resistencia en su puta vida, llega a ganar a maratonianos y a ciclistas amateurs en pruebas de resistencia en cicloergómetro, con máscara de gases, en laboratorio y en toda la vaina. Sí, sin haber trabajado la resistencia en su puta vida, o por lo menos sin haberla trabajado como te dicen que hay que trabajarla. Y es que en la universidad, cuando hice este tipo de pruebas, yo lo único que hacía en mi vida era gimnasio, es decir, era un gym rat. Y muy de vez en cuando también hacía alguna sesión de sprints, pero bueno, básicamente lo único que hacía era gimnasio. Y es que en la universidad hasta los profesores flipaban de cómo un tío de 100 kilos ganaba a ciclistas y maratonianos en pruebas de resistencia. Es decir, flipaban de cómo movía durante tanto tiempo tantos vatios, es decir, tanta potencia en una bici. Y es que aquí está la clave del vídeo, y es que la resistencia no existe. Es decir, todo en esta vida es fuerza, y la resistencia lo único que quiere decir es que es la fuerza sostenida en el tiempo, es decir, cuánto tiempo eres capaz de sostener esa fuerza. Ya que lo único que te hace avanzar en una maratón, si lo piensas, es la fuerza que aplicas en el suelo en cada pisada. Por lo tanto, cuanto más tiempo soportes esta fuerza, más resistente vas a ser. Entonces, ¿cómo ganaba a los maratonianos o ciclistas sin haber hecho resistencia en mi vida?
Pues bien, porque era un tío de 100 kilos, mamadísimo y que llegaba a mover hasta 700 vatios de máxima en potencia. En cambio, este tipo de gente sí era muy resistente, pero muy poco potente, y apenas movía unos 500 vatios de máxima. Y por tanto, cuando nos ponían a 200 o 300 vatios a resistencia durante mucho tiempo, para mí esa potencia no llegaba ni al 50% de lo que yo podía mover. En cambio, para este tipo de deportistas, que sí que eran muy resistentes, no movían apenas vatios, no eran apenas potentes. Entonces 200 o 300 vatios era casi el 80% de lo que podían mover de su máximo. Por lo tanto, a esa intensidad voy a aguantar muchísimo más tiempo que tú, simplemente porque en proporción soy muchísimo más potente que tú. Es decir, te voy a comer. Porque en proporción te voy a comer, porque soy mucho más potente que tú y por lo tanto voy a ser más resistente que tú porque soporto esa fuerza durante más tiempo. No voy a ser el doble de resistente que tú porque eso no va así, no es proporcional, pero sí que voy a ser más resistente que tú, te voy a ganar en resistencia. Aunque sea por poco, te voy a ganar en resistencia sin haber hecho resistencia en mi vida. Esto es física básica, matemática, no se puede discutir. Pero es que luego en acciones de potencia, por ejemplo en salto, saltaba el triple que ellos, corriendo, les ganaba velocidad sobradamente, en duelos ya ni te cuento, a nivel de fuerza, les meabas en la cara. El resto de deportes, a nivel de baloncesto, llegar a hacer mates, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y con esto qué te estoy diciendo? ¿Que trabajes únicamente la fuerza? ¿Que únicamente trabajes en gimnasio? Pues no. Pero simplemente te cuento esta historia para que veas la importancia de entrenar bien la fuerza, porque la fuerza es todo. Te muestro la importancia de trabajar a alta intensidad y bien, porque vas a ser mejor en todo el resto de cualidades físicas. En potencia, en velocidad, en resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora te voy a comentar cómo mejorar tu resistencia anaeróbica de manera directa. Y luego te voy a comentar cómo mejorar esta resistencia anaeróbica de manera indirecta. A nivel de resistencia anaeróbica, como hemos dicho, es resistencia a alta intensidad o máxima intensidad. Por lo tanto, el tipo de acciones que tienes que realizar para mejorar esta resistencia son acciones de alta intensidad o de máxima intensidad. Ejemplos de este tipo de acciones serían los que te voy a poner ahora mismo en pantalla a nivel de sprints, de cambios de dirección, aceleraciones y desaceleraciones, sprints en curva, sprints más largos, más cortos, cambios de dirección a dos piernas, a una pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dar la mayor variedad posible en este tipo de acciones, que es lo que se te va a exigir en competición. Y como veis, esto es alta intensidad, lo que hacen los mejores del mundo. Alta intensidad es, por ejemplo, si hago un sprint, pues voy al 100%, intento correr al 100%, ganar a mi rival o ganar a quien sea. Si hago un cambio de dirección, hacerlo lo más rápido posible. Si hago una desaceleración, lo mismo. Aceleración, lo mismo. Es decir, son acciones a máxima intensidad. Y es que para que veáis que lo que os muestro ahora es cierto, coger a cualquiera que se le dé muy bien el ritmo a nivel de correr, de trotar, etcétera, etcétera, y ponerle a hacer este tipo de acciones de alta intensidad, de un sprint de 100 metros, de 200 metros, aceleraciones y desaceleraciones, ir, volver, ir, volver, ir, volver. Vais a ver que igual con suerte ni lo cuenta. Y si lo cuenta es porque tiene menos potencia que un niño de 8 años que no tiene ni testosterona. Por lo que eso, si entrenas a alta intensidad te los vas a comer a baja intensidad, pero si entrenas a baja intensidad no te los vas a comer a alta intensidad. Y es por esto por lo que digo que este tipo de resistencia aeróbica es para gente con falta de testosterona, porque es el típico ejercicio que se le recomienda a tu abuelo Paco de 70 años. Piensa que la mayoría de acciones decisivas en tu deporte van a ser acciones a alta o máxima intensidad, ya sea goles, asistencias, ganar duelos, ganar ese balón para interceptarlo y que no haya una contra, lo que sea. Van a ser acciones a máxima o alta intensidad. Por lo tanto, si esto es lo que se te va a pedir en tu deporte, trabaja lo que se te va a pedir en tu deporte. No seas gilipollas y hagas otra cosa porque el resto de la gente lo haga. Bien, hemos visto cómo mejorar la resistencia aeróbica a baja intensidad, por qué vale para una puta mierda. Hemos visto cómo mejorar la resistencia anaeróbica o de alta intensidad de manera específica, es decir, con sprints, cambios de dirección, etc. Y ahora vamos a ver cómo mejorar la resistencia anaeróbica de manera indirecta. Y para trabajar de manera indirecta la resistencia anaeróbica, pues básicamente lo que hay que hacer es entrenar la fuerza a alta intensidad, que es lo único que he hecho yo, y ya con eso únicamente les gano. Imagínate si haces lo de mejorar la resistencia anaeróbica de manera específica, es decir, con sprints, cambios de dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el entrenamiento de fuerza es lo que te va a permitir ser más potente, más veloz, lo que te va a permitir aumentar el ritmo. Y es que encima, aparte de ser más fuerte, más potente, más rápido y de pasar por encima al resto de tus rivales, encima vas a follar más. Por lo tanto, son todo ventajas y no hay razón para no hacer esto. Por lo tanto, si combinas entrenamiento específico de sprints, cambios de dirección, aceleraciones y desaceleraciones, etcétera, etcétera, con el entrenamiento de fuerza a alta intensidad bien pautado, como te explico en este vídeo de aquí, simplemente con estos dos tipos de entrenamiento ya te vas a diferenciar al 100%. Y ya si quieres hilar más fino, pues juega con descansos completos para elevar tu potencia, tu ritmo, tu velocidad, para estar fresco, para que esas fibras rápidas estén al 100%. Y también juega con descansos incompletos, para trabajar más en fatiga y trabajar más esta parte de resistencia.
Así que si quieres dominar en tu deporte, no tener los huevos de adorno y mear en la cara a tus rivales, suscríbete gratis en este canal, en este equipo, suscríbete gratis. Y si no te convence, pues te ves este vídeo de aquí y ya si eso más adelante, pues te suscribes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.